¿Cómo están? Bienvenidos a México Vivo. Bueno, el día de hoy les traigo otra bonita reflexión y bueno, voy a continuar con la serie de videos por nuestros Zacatecas, por nuestro Nochistlán, por allá, y voy a continuar con el bosquejo histórico de Zacatecas. Pero hoy les voy a hablar de las rebeliones, guerra y muerte de Pedro de Alvarado. Voy a hablarles principalmente del año 1540 al año 1541. Algunos hechos significativos para entender también el mundo que estamos viviendo hoy en día en Zacatecas. Importante, si no conocemos nuestra historia, no conocemos el pasado, no podemos entender el presente. Si no entendemos el presente, tampoco vamos a definir o ver hacia dónde camina el futuro. Entonces, en el año de 1540, los españoles dieron un paso importante para consolidar su destino en la Nueva España, ¿ok? Precedieron al reportaje, vamos diciendo, ejidos y tierras entre los nuevos pobladores, buscando asegurar la subsistencia de los colonos. O sea, ellos pasaron en esta parte más bien pasaron a consolidar, empezaron a repartir, ¿verdad? Ejidos, tierras, y bueno, pues aquí buscaban asegurar como dice el autor Elías Amador, la existencia de la subsistencia de los nuevos colonos, que no eran solamente españoles, sino los tlaxcaltecas o otras tribus que venían, ¿verdad?, aliados con los españoles. Entonces, no era un simple reparto, este reparto que hicieron no era un simple reparto administrativo, se trataba de la base para sostener la vida económica también de la colonia. Pero este reparto implicó mucho más. Estamos hablando del año 1540. ¿verdad? Las mejores tierras fueron otorgadas a encomenderos y conquistadores o los que vinieron, ¿verdad?, de acuerdo a Elías Amador, mientras los pueblos indígenas fueron relegados a los rincones secundarios, a las tierras más corrientes o despojados de sus parcelas ancestrales. Los fueron, pues obvio, los orillaron, ¿verdad? Lo que para los españoles era vamos diciendo, progreso y orden, para los indígenas era despojo y humillación, o sea, no se tenía el mismo concepto, ¿verdad? Así, pues los ejidos se convirtieron en símbolos o pequeñas tierras de realidades opuestas. Para unos, el cimiento de la nueva sociedad colonial que nacía, porque nace una nueva sociedad con este nuevo mundo. Para otros, la confirmación de que habían perdido el derecho sobre sus tierras milenarias. Perdieron, acabaron todo. Este contraste sembró la sencilla o la semilla de las futuras, digamos, rebeliones. Fue parte de un conflicto ya en el futuro. La tensión estalló, pero después, en los años 1540 y 1541, con la sublevación de los toxiquíes de Ostalipas, los indígenas, hartos de tributos abusivos y malos tratos, decidieron levantarse en armas. Ya no aceptaban el dominio extranjero. Cristóbal de Oñate, gobernador de la región de la Nueva Galicia, comprendió la gravedad del asunto. O sea, él vio que no era un asunto sencillo, estaba complicado. Regresó de inmediato a Guadalajara para organizar sus tropas y contener el levantamiento. Sabía que no se trataba de un hecho aislado, ¿sí?, sino de una chispa que podía encender toda la región. Nos comenta aquí el cronista Elías Amador. Y así fue. Las rebeliones de los toxiquienes fue la antesala de un conflicto mucho mayor. Vamos a ver la Guerra del Mistón, donde diversos pueblos indígenas se unieron
para resistir con fuerza el dominio español. Entonces, en el año de 1541, Oñate reconoció que no tenía suficientes recursos para entrar o enfrentar la magnitud de la rebelión. Él decidió entonces enviar cartas de auxilio a distintos poblados de la Nueva Galicia, ¿sí? ¿Para qué? En ellos, más bien, en esas cartas, describía con detalle el peligro y pedía urgentemente refuerzos, ¿sí? Pues estaba la situación difícil. Estas cartas reflejaban la desesperación de los colonos. Guadalajara, por ejemplo, sin ayuda, corría el riesgo de caer bajo el poder indígena, ¿sí? Los españoles se daban cuenta de que la rebelión no era un brote menor, sino una amenaza, era una gran amenaza que ponía en juego la continuidad de su dominio en la región. Estamos hablando aquí, porque ustedes saben, la caída de Tenochtitlan, no de México, de Tenochtitlan, fue el 13 de agosto de 1521. En esa parte, pues venía Hernán Cortés. Y él tenía una filosofía, tenía una visión del mundo. Él no fue una conquista, ellos venían a quedarse. La caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, refleja el nacimiento de una nueva civilización. Nace prácticamente allí en México. Estamos hablando aquí, y Elías Amador nos habla del año 1540, 1541, ya había pasado mucho tiempo. Para ese entonces ya Hernán Cortés no estaba, era su gente, y ya no era la filosofía que traía Hernán Cortés. Es muy diferente. Ya venían otros, tenían otras intenciones, mucho más malignas, que Hernán Cortés no las tenía. Él defendió a los pueblos indígenas. Él es un gran, Hernán Cortés es un gran héroe, porque defendió los derechos de los indígenas, hizo mucho por los indígenas y mucho por el pueblo de los indígenas. Bueno, entonces estas rebeliones, dice Elías Amador, ponían en riesgo ya el peligro, el juego, la continuidad del dominio, ¿verdad? Entonces, ese llamado de Oñate a una de las pruebas más claras de que el poder español, fíjense bien, el poder español, lejos de ser absoluto, se tambaleaba, no estaba fuerte. Estaba difícil la situación ante la fuerza organizada de los pueblos originarios, de los pueblos pues, indígenas. Originarios pues, no eran, habían llegado de otros lados. También esos pueblos que habían llegado a esas regiones, habían llegado del norte de América. No, ya cuando llegaron allí, no eran originarios, pero bueno, así se menciona. Pero para obtener información más precisa, Oñate confió en Miguel de Ibarra, a quien envió en misión de exploración. Ibarra recorrió Teocaltich, Nochistlán y otros pueblos para evaluar su situación. O sea, tuvo que mandar a alguien especial. Lo que encontró fue preocupante. Muy preocupante. Gran parte de las comunidades en esta región, de los alrededores de Nochistlán, pues estaban en abierta rebelión. Y lo más alarmante, el cerro de Nochistlán, lo subrayo, se perfilaba como un bastión natural con una fortaleza imposible de tomar fácilmente, nos dice aquí el cronista Elías Amador en su historia crónica de Zacatecas. Sí, en esta historia, bosquejo histórico de Zacatecas. Pues el informe de Ibarra era contundente, pues. Los indígenas conocían el terreno, tenían posiciones estratégicas y estaban decididos a resistir. La guerra sería larga y sangrienta. En ese momento llegó a la región Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado había llegado también, había sido uno de sus fuertes de Hernán Cortés. Y una persona educada militarmente. No vamos a hablar de él aquí, pero era sabía de la guerra.
uno de los conquistadores más renombrados, Pedro de Alvarado. Su presencia despertó confianza entre los españoles. Ya les dio seguridad porque no era cualquier gato, ¿verdad? Que lo veían como un caudillo invencible, porque lo miraban, era temible, ¿no? Alvarado se entrevistó con Oñate para planear la pacificación de los rebeldes en la región, ¿sí? Las discusiones fueron intensas. Alvarado proponía un ataque frontal, pues vamos a darles, ¿no? Rápido y contundente, mientras Oñate pedía cautela, ¿sí? Temiendo dejar desprotegida a Guadalajara. Dos estilos de liderazgo se confrontaban, pero ambos coincidían en que la rebelión debía ser pues contenida a toda costa. O sea, había que pacificar la región. Y eso, en eso sí coincidían. Al final, más allá de sus diferencias, la figura de Alvarado, fíjense bien, elevó la moral de los colonos, como quiera. Y bueno, pues, se sintieron ya protegidos, pues él sabía de estas cosas y no era cualquier persona. Confiaban en que su experiencia militar, porque era un gran estratega militar, sería decisiva para vencer. Aquí la vamos a armar, ya la habían hecho todo, ¿no? Pero el destino tenía preparada una tragedia y pasó algo grave. Alvarado, inquieto y temerario, decidió realizar por sí mismo, o sea, ya desesperado, dijo, vámonos, no creyó él que fuera la situación tan difícil, un reconocimiento en el Cerro del Mixtón. Él lo decidió hacer por sí mismo sin previa, digamos, una organización más, o sea, que se aceleró. La vio fácil, pues, esa es la verdad. Sin esperar informes de sus capitanes. O sea, no esperó el análisis de cómo estaba la situación, de pues, el estudio geográfico y cómo estaban los indígenas acomodados. Que ellos conocían pues perfectamente el terreno. Entonces ahí los indígenas resistieron con fiereza, con fuerza, lanzando flechas y piedras desde lo alto. Y vámonos, en el Cerro del Mixtón. Es un cerro que está, se ubica, este cerro está en el cañón de Juchipila, allá al lado de Juchipila está el cerro. Ahí lo puedes ver. Si vas de Zacatecas como a Guadalajara, de Jalpa a Juchipila, hacia la derecha, hacia el sur, ves el Cerro del Mixtón, hasta en lo alto. Es una alto, ¿verdad? Entonces el terreno es pues sí está escarpado, pues no está parejo, está difícil, muy complicado está ese terreno. Entonces se volvió enemigo, ese terreno, ese espacio fue enemigo de los españoles. Ese terreno ahí, en medio de la confusión ocurrió lo inesperado. Bueno, eso lo maneja según eso la historia, ¿sí? El caballo de Alvarado, según ello, tropezó y lo arrojó violentamente contra las rocas. La caída fue brutal. Las heridas dejaron mal herido a Pedro de Alvarado y aquel accidente marcó un giro en el rumbo de la campaña. O sea, cuando ellos iban huyendo, no fue allí en el Mixtón. O sea, los españoles, Alvarado iba huyendo y se cree un lugar que se llama la Barranca de Moreno, está en el municipio de Nochistlán. En esa parte iban, según eso iban huyendo y es así una barranca, está según eso ahí. Y bueno, algunos comentan pues que no lo tumbó el caballo, porque bueno, pues eso es lo que se menciona, porque la historia no va a decir que los indígenas mataron a Alvarado, pero se cree que fue un jondazo de Diego Tenamastri, que le pegó, o sea, los hombres le pegaron a Alvarado, lo hirieron y lo mataron, murió, iba herido, no del caballo. Bueno, esa es otra versión que yo les comento, bueno, y eso es uno para analizarlo, ¿verdad? La historia oficial pues te dice que lo tumbó el caballo y que lo golpeó. Como haya sido como haya sido, iban huyendo de cualquier manera, y era parte, iban huyendo. ¿Y por qué iban huyendo? Porque los indígenas, los cascanes, los llevaban a la trifulca. Entonces, aquí este accidente marcó un giro muy, muy, muy en el rumbo de la campaña. Entonces, los españoles perdían, pues imagínense, perder a su caudillo más experimentado en el momento más crítico, hay que subrayarlo, en el momento más crítico. Entonces, Alvarado fue trasladado a Guadalajara y
pues era su gravedad, el estado era gravísimo, era bastante grave, y pues, ¿verdad? Ahí ya tuvo que hacer un testamento, iba grave, iba muy grave, entonces él redactó un testamento, ¿verdad? Dejando en orden a todos sus asuntos y mostrando la serenidad de quien había pasado la vida, pues entre batallas, se mantuvo sereno, corduro como un gran militar, ¿verdad? Como un gran estratega de la guerra, su tiempo. Entonces lo redactó y lo... Bueno, aquí van estos chavos. Vamos a ver qué pasa. Ok, parece que ya pasaron. Bueno, entonces el ambiente continuó, el ambiente en la ciudad se llenó de pesadumbre, fue difícil. La noticia de su accidente desmoralizó a los colonos, mientras los indígenas se encontraban en ello, en un nuevo motivo para continuar y redoblar su esfuerzo de su resistencia. ¿Sí? O sea, pues, ¿se imaginan? Ver derrotado. Y eso no pasó ni en México, ni en Tenochtitlán, ni en nada. O sea, pasó acá en la Nueva Galicia, en las tierras de Nochtlán, en las tierras de Zacatecas, de Juchipila, en esa región, en una región cascana donde pues había este grupo liderado por Diego Tenamazle, un gran líder que pues, hemos estado comentando, ¿verdad? Los guió este pueblo, un pueblo bastante pues guerrero, ¿verdad? Entonces, el ambiente en la ciudad se llenó de pesadumbre, de todas estas cosas. La noticia, pues, de este accidente desmoralizó, pues, a los españoles, mientras los indígenas, pues, se sintieron, pues, ahora sí, llenos de energía, se fortalecieron. Entonces, finalmente, el 4 de julio de 1541, Pedro de Alvarado murió en Guadalajara. Murió, su muerte fue pues, un golpe bastante devastador. En ese entonces, Hernán Cortés estaba en España, estaba enfrentando al rey de España porque Hernán Cortés se enfrentó a los españoles, él defendió a los indígenas, no le dieron derechos a él, le quitaron todos sus derechos a Hernán Cortés, muchas malas noticias, y allá recibí la noticia también de su amigo de la muerte, Pedro de Alvarado. Entonces fue acabando pues a Hernán Cortés, a ese grupo que era aliado de los indígenas, ¿sí? Ellos se habían cansado con mujeres indígenas. Pedro de Alvarado tenía una esposa que era indígena. Vinieron como muchos mencionan que fue una conquista, pero en realidad no fue una conquista. México nació una gran potencia, nació un imperio, un nuevo imperio. España tuvo su capital, México. Por muchos años México fue la capital de este gran imperio de la Nueva España, uno de los imperios más poderosos del mundo en su momento. O sea, fuimos imperio, fíjense nada más. ¿Cómo que nos vinieron a conquistar? Pero bueno, se ve de muchas maneras, ¿verdad? Porque hay que redactar. Me interesa el bosquejo histórico de Elías Amador de Zacatecas, porque fue otra historia en el norte de Nueva Galicia, muy diferente a lo que pasó en Tenochtitlan. No diferente, pues, pero no en los mismos términos. Entonces hay que subrayar para entender cómo estamos, cómo nuestros pueblos, nuestra gente se ha ido, se fue dibujando poco a poco y bueno, hasta llegar pues a esta época moderna. Pero importante conocer esa parte. O sea, para los españoles que perdieron a su líder más célebre en medio de esta rebelión, pues. Ante esta situación crítica, pues, Oñate reunió al Cabildo de Guadalajara. Ahí se decidió o se discutió la defensa de la ciudad. Se decidió, la decisión fue muy clara. Reforzar murallas, organizar guardias y almacenar provisiones. Ahí fue la decisión. Cada vecino debía colaborar, ya fuera con armas, con víveres o trabajo. La ciudad entera se convirtió en un bastión en estado de alerta, ¿sí? El miedo se mezclaba con determinación de resistir. Es que, miren, mucha gente cree que llegaron los españoles y barrieron con todos los indígenas. No, los españoles llegaron ahí y ellos tenían muchos aliados. En las comunidades había muchos aliados. Recuerden que los indígenas hacían sacrificios humanos. ¿Cuánta gente no sacrificaban cada día? Y esa parte fue la que yo creo que hizo que muchos se aliaran a los españoles. Cuando ya llegan las cuestiones religiosas, o sea, la religión que trae España, que viene trae Hernán Cortés,
Esa es una religión, la religión cristiana. O sea, donde Jesucristo se sacrifica por nosotros. Él da su vida por nosotros y ya no va a ser necesario que ahora sacrifiques a tu amigo o a tu hija o a un vecino como lo hacían los indígenas, ¿verdad? Sacrificaban a alguien de la familia, lo sacrificaban y eso era diario para darle vida a su Dios, a sus dioses. Con su sangre le daban vida, fortaleza a su Dios. Entonces, pues la gente estaba harta de que hubiera sacrificios humanos. ¿Sí? Entonces, traer una religión más suave, donde ahora ya no te van a sacrificar a tu familia, a tu hija, ahora Cristo se sacrificó por ti, para darte vida a ti. Hay muchas cosas, bueno, eso va a ser tema de otro día, y eso hace que había muchos aliados. No es nada más que en blanco y negro como mucha gente lo quiere hacer, pasar. No, es que no es así. Entonces, aquí está como muchas personas colaboraron para ello también. Nace un nuevo México, un nuevo mundo. Así nacen. Desafortunadamente los encuentros de la sociedad, del mundo, siempre han sido violentos. Ya lo he mencionado, nuestra situación, nosotros somos violentos. El ser humano es un ser guerrero, lo tenemos en es como el cantar de un ave, de un pajarito, tiene que cantar. Nosotros tenemos que hacer la guerra. Nosotros, para que haya paz, tiene que haber guerra. Y la guerra es permanente, siempre está dentro de nuestro corazón, al interior. Vean la realidad de nuestros pueblos ahorita, cómo somos, cómo estamos. Siempre en guerra, porque así ha sido, es parte de nuestra naturaleza, del ser humano. La guerra es la parte natural del ser humano, ¿sí? Entonces, esto es importante. Entonces, el miedo aquí en ellos se mezclaba con la determinación pues de resistir. Para los españoles tenían miedo, pero pues había que resistir. Mientras tanto, Oñate ordenó a Pedro Plasencia realizar un reconocimiento de los burros de Guadalajara. Era necesario saber qué tan cerca estaba el enemigo, ¿sí? Porque pues había que ver cómo estaba el rollo, ¿no? Plasencia regresó con malas noticias otra vez. O sea, los guerreros indígenas ya rondaban a los alrededores de Guadalajara, ¿sí? La ciudad estaba prácticamente sitiada y amenazada. Y la amenaza pues era inminente. Ante la inminencia del ataque, Oñate decidió no esperar más. Dice, pues, sabía que los iban a atacar. Acababan de tumbar a Pedro de Alvarado y eso fue un triunfo, pues imagínense nada más. Iban sobre Oñate y sobre Guadalajara. Entonces él ordenó a sus tropas salir de Guadalajara y enfrentar a los indígenas. Había que enfrentarlos fuera de la fortaleza, fuera de sus, no en sus lugares. Los combates fueron intensos, llenos de escaramuzas con los indígenas, aprovechando el terreno, y los españoles tratando de imponerse con sus armas, por supuesto. No hubo victoria ni definición, pero el choque abrió una nueva etapa pues de la guerra. Aquí se abre una nueva etapa de la guerra, cuando se pensaba que ya todo estaba dominado, y no fue así. O sea, fíjense lo que estaba pasando. No, la historia no le da mucho, no subraya mucho este detalle. Ese enfrentamiento marcó el inicio de las grandes batallas, pues, que como les he venido comentando, del Mixtón, son donde prácticamente, pues aquí se definiría el destino de la Nueva Galicia, porque ya le habían entrado, Pedro de Alvarado había ido al Mixtón, él fue y pues lo sacaron huyendo, y vámonos. Y pues, como les digo, la historia oficial nos dice aquí el cronista Elías Amador, que el caballo lo tumbó. Pero, ¿sería que el caballo lo tumbó de verdad? ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo tumbó el caballo y que murió de heridas su caballo? ¿Un gran guerrero? Pues yo creo que no. O sea, iban huyendo. ¿Y cómo creen que iban huyendo? O sea, pues los llevaban a punta de pedradas y jondazos y de flechazos. ¿Qué pasaría? Usted analícelo, ¿verdad? Entonces el destino de la Nueva Galicia se la estaban jugando. Fue difícil. La resistencia indígena, pues, mostraba toda su fuerza, y los conquistadores, pues, estaban debilitados por la pérdida de Alvarado, como les he venido comentando. Comprendían que la lucha sería, pues, más clara, más, digamos, más dura de lo que habían imaginado. O sea, pues, imagínense la muerte, eso los llevó a ellos a decir,
caray, pues la situación no estaba fácil, estaba complicado y fíjense lo que estaba parando ya, supuestamente, pues no la conquista de México, porque les digo, es que con esto marca que cuando llegó Hernán Cortés, la derrota de los mexicas, la caída de Tenochtitlan, porque había muchos grupos grandes, los tlaxcaltecas, los totonacas, los de Michoacán, de acá, había muchísimas, los cascanes acá en el norte, muchísimas tribus, muchas culturas, muchos pueblos, como ya hemos comentado también en otros temas. Entonces, no, era complicado, no es así como lineal, ¿verdad? Todo lo que venía y como nos narran, dice, oh, que es la derrota de mi conquista de México. No, fíjense bien cómo se han venido concluyendo y cómo se hizo esa mezcla para llegar a que México fuera pues, la Nueva España, no México, era entonces la Nueva España, un gran uno de los imperios más poderosos del mundo, que luego pues fue derrotado por los británicos y que pues luego llegamos a estas alturas ahora nosotros pasamos a ser parte de la colonia de Estados Unidos, pero bueno, vamos a llegar a ese punto de platicar. Así que, bueno, les agradezco su tiempo aquí en México Vivo. Gracias, los espero en otro comentario más, de otra historia más en México Vivo. Muchísimas gracias, hasta luego, los espero la próxima. Nos vemos, adiós.